Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Es una secuencia de videos del curso de cálculo diferencial. Abajo te dejo el link de mi página web, que es esta. Estamos en el tema de reglas de diferenciación. En la parte superior aparecen los temas. Aquí donde dice más, podemos encontrar los otros temas. Hasta el momento hemos deducido estas reglas de diferenciación. Ya no estamos derivando con el concepto de límite, aunque es lo mismo. Simplemente son reglas que se infieren a partir de derivar con el límite, cuando el límite de delta x tiende a 0. Bueno, hoy vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer realmente tres ejemplos. El primero es sobre la derivada del producto de dos funciones. Entonces tenemos esta función g de x, que es igual al producto de estas dos funciones, a 4x menos 2. Esta va a ser mi primera función. Aquí vemos la regla. Voy a decir que esa función se llama f de x, y esa segunda función que la voy a llamar g de x. Entonces, ¿qué me dice la regla de la derivada del producto de dos funciones? Que coloco la primera función normal, acá, igualito, lo voy a colocar tal cual, multiplicado por la derivada de la segunda función. Entonces voy a derivar esta función. Entonces, como veo tres términos, puedo aplicar esta regla. ¿Qué me dice esta regla? Me dice que si yo tengo la derivada de la suma de funciones, eso es igual a la suma de las derivadas. Es decir, que yo puedo derivar cada uno por separado. Entonces la derivada de todo esto es igual a la derivada de este término, más la derivada de este término, más la derivada de este término. ¿Cómo se deriva 5x a la 2? Con esta regla. Porque yo veo aquí x elevado a un exponente. ¿Qué me dice? Que el exponente n baja a multiplicar. Entonces bajo el 2 a multiplicar, 2 por 5 me daría 10. Y que al exponente le restamos 1. A 2 le quito 1, me daría 1, que no lo colocamos, pero se sobreentiende que está ahí. La derivada de este, ¿qué regla vamos a utilizar esta? Que la derivada de x o de t o de la variable que estemos trabajando, aquí en la fórmula se ve que es con x, la derivada de la fórmula con que estamos trabajando, esa variable, si yo voy a derivar x, pues la derivada da 1. Entonces la derivada de esta x da 1, 3 por 1 me daría 3. Y la derivada de una constante, que es la primera regla que vemos acá, la derivada de una constante da 0. La derivada de 1 da 0. Tenemos solamente la mitad. Tenemos la primera función por la derivada de la segunda función. Ahora más la derivada de la primera función, es decir, esta es mi primera función, la función f. Voy a derivar esta función. ¿Qué regla le voy a aplicar? Le voy a aplicar esas dos reglas. Como veo dos términos, voy a derivar cada uno por separado. Por así decirlo, como una propiedad distributiva, aunque no es distributiva, pero podemos pensar que es una propiedad distributiva. ¿Cuál de estas reglas aplico para este? Pues la de acá, la derivada de x da 1. Entonces, la derivada de x da 1, 4 por 1 me daría 4. Más 0, ¿por qué 0? Porque es una constante, no tiene ninguna letra. La derivada de una constante me daría 0, que es lo que vemos aquí. Por la segunda función, es decir, esa función se va a copiar tal cual. Entonces, repasando, porque eso, el concepto de derivada es hasta acá, ahí ya queda derivado. Lo otro es lo que llamamos en matemática la carpintería, es ya empezar a simplificar la expresión. Eso lo aprendimos en matemáticas 1. Entonces, sería la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. Entonces acá, simplificando, 3 más 0 me daría 3, 4 más 0 me daría 4, no hicimos nada más acá. Aquí vamos a empezar a multiplicar. 4x por 10x me daría 40x a la 2. 4x por 3 me daría 12x. Menos 2 por 10x me daría menos 20x. Menos 2 por 3 me daría menos 6. Esto es la primera parte del ejercicio. Ahora viene la segunda parte, que es esta. 4 por 5, 20. 4 por 3, 12. 4 por 1, 4. Vamos a reducir términos semejantes. Estos dos son semejantes porque uno es 12x y el otro es menos 20x. 12x menos 20x daría menos 8x. Acá en el segundo término no hicimos nada. Términos semejantes. 40 con 20 son semejantes porque tienen x a la 2. Me quedaría 60x a la 2. Menos 8x más 12x son semejantes. Signos diferentes se resta. Quedaría 4x. Y menos 6 más 4 me daría menos 2. Listo. Primer ejemplo. Vamos a hacer 3 ejemplos o 2, creo. Vamos a mirar a ver acá. Vamos a hacer 3 ejemplos. ¿Listo?
tenemos esta función que también es el producto de funciones. Vamos a repasar otra vez esa regla. Salvo que hay una función que es racional, es que cuando yo la vaya a derivar me toca aplicar otra regla. Entonces, recordemos cómo se deriva el producto de dos funciones. Entonces sería la primera función normal, ¿sí? Como la vemos acá. Notemos de que aquí puse h', que eso significa derivada, g', ¿sí? Significa que ya estoy derivando. Entonces, la primera función por. ¿Qué regla aplico acá? La derivada de x ya sabemos de que es 1, entonces 3 por 1 me daría 3. La derivada de una constante me daría 0, por eso hay un 0 acá. Entonces, la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Ahora, si yo voy a derivar esta función, me toca aplicar la regla de la derivada de un cociente. Vamos a copiarlo para no estarnos a pegar acá. Listo. Entonces, ¿qué me dice acá? Yo tengo dos funciones, una en el numerador, otra en el denominador. Entonces, la del numerador se llama f y la del denominador se llama g. ¿Qué me dice? Que el denominador, como me lo está diciendo acá, es el mismo denominador de acá, pero elevado al cuadrado. Como es x más 5, sería x más 5 al cuadrado. ¿Qué me dice acá? Es la del denominador. Entonces, la función del denominador es x más 5, multiplicada por la derivada del numerador. Entonces, voy a derivar este numerador. ¿Cómo se deriva esta función? Entonces, aplico la regla. La derivada de x es 1. Entonces, 2 por 1, 2. La derivada de 1 es 0. Entonces, colocamos 0 aquí. Menos, profe, ¿por qué menos? Porque aquí va un menos de fórmula. La función del numerador, la que hemos llamado f de x, la voy a copiar tal cual. No le voy a hacer nada porque no veo ninguna k'. Cuando yo veo primas, o esa como especie de tildes, es que la derivo. Acá me está diciendo f de x normal, entonces yo la voy a colocar tal cual. Coloco 12x más 1. Por la derivada de la función del denominador, entonces voy a derivar esto. La derivada de x es 1. Y la derivada de una constante, la derivada de 5 es 0. ¿Listo? Esto es derivar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar estas cosas para que quede más fácil de trabajar. Entonces, acá 3 más 0 me daría 3. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3, que es lo que vemos acá. Acá ¿qué hicimos? 2 más 0 me daría 2. 2 por x, 2x. 2 por 5, 10. Acá 1 más 0, 1. Y 1 por 2x más 1, pues me daría 2x más 1. Vamos a simplificar este de acá un poquito. Menos por más daría menos. Voy a aplicar ley de signos. Menos por más da menos. ¿Listo? Se puede simplificar aún más todavía. Porque 2x menos 2x se pierde, se cancela. A 10 le quito 1, me daría 9. Notemos de que el primer fraccionario quedó normal. Yo puedo colocar un 1 debajo de esta expresión. Y hago multiplicación de fraccionarios. De 9 por 3, 27. X obviamente, 9 por 1, 9. Y 1 por x más 5 al cuadrado, pues daría x más 5 al cuadrado. Si yo quiero sumar esos dos fraccionarios, puedo hacerlo de dos formas. Con la suma tradicional, que es este por este, más este por este, sobre este por este. O simplemente voy a utilizar la de mínimo como múltiplo. Es decir, que es hacer que los dos fraccionarios tengan el mismo denominador. Y es fácil en este caso porque los dos tienen x más 5. La única diferencia es que este lo tiene al cuadrado y este no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplico al numerador y al denominador por x más 5, que se puede hacer porque realmente estaría multiplicando por 1. Entonces, por eso veo acá un x más 5 y acá x más 5 al cuadrado, porque si lo multiplico, pues ya tengo dos veces el binomio x más 5. Entonces, acá podemos multiplicar 6x por x me daría 18x a la 2, 6x por 5, 30x, 3 por x, 3x, 3 por 5 da 15. Como esas dos fracciones tienen el mismo denominador, entonces ya puedo sumarlas. Pero antes de eso voy a simplificar eso porque aquí hay un término semejante. 30x más 3x daría 33x. Ya después simplemente coloco un mismo denominador y sumo los numeradores. Busco términos semejantes. 33x más 27x daría 60x. Y a 15 le quito 9 me daría 6. Ya con este ejemplo terminamos este video. M de x, mi función es la función 3x al lado más 5x elevado a la 2. Aquí lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena es esta, se parece a esta. La única diferencia es que aquí es x y acá es una función elevada a un exponente n.
Entonces, venga, lo copio, lo llevamos, lo voy a pegar por aquí para que sepamos qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una función elevada a un exponente real, entonces, ¿cómo se deriva? Dice bajo el exponente. El exponente es 2, entonces pongo el 2 acá. Copio la misma base, que ahí es donde se equivocan muchos estudiantes de una vez entran a derivar. No, déjeme la misma base. Entonces 3x al lado más 5x, déjeme la misma función. Y como exponente le va a colocar el exponente anterior restándole una unidad. A 2 le quito 1, me daría 1. Entonces no se coloca nada, se sobreentiende que hay 1. Y ahora sí, multiplicado por la derivada interna, es decir, voy a derivar esto. ¿Cómo se deriva esto? Como este es x a la 2, bajo el exponente a multiplicar, 2 por 3 me daría 6, copio la misma x, y acá le restamos una unidad que me daría 2 menos 1, 1. No se coloca, se sobreentiende que está ahí. Acá, ¿qué regla aplicamos? La derivada de x. Recuerde que la derivada de x da 1, y 5 por 1 me daría 5. Bueno, ahí ya está derivado, esa es mi derivada. Acá hay doble prima, perdón, acá me equivoqué, es una sola. Vamos a simplificar eso. Entonces 3x a la 2 por 6x daría 18x a la 3, 3x a la 2 por 5, 15x a la 2, 5x por 6 daría 30x a la 2, 5x por 5, 25x. Términos semejantes, bueno, no, vamos a multiplicar primero por el 2, 2 por 18, 36, 2 por 15, 30, 2 por 30, 60, 2 por 25, 50. Términos semejantes, los x al cuadrado, que me daría 90x a la 2, y esta sería la derivada de esa función, que es la derivada que se conoce como la regla de la cadena. Espero que hayan aprendido mucho. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que visiten mi página web, y muchas gracias por ver ese video.